Muchas gracias por estar aquí. Les voy a explicar un poco qué son los microcréditos, porque son un instrumento muy importante para luchar contra la pobreza, y también un poco la experiencia que he tenido en Cabo Verde. ¿De acuerdo? Bien, todos ustedes conocen o saben que Mohamed Yunus es el referente de los microcréditos, fue premio Nobel, no de Economía, sino premio Nobel de la Paz en el año 2006, por haber creado este instrumento tan bueno y poderoso para luchar contra la pobreza. Sin embargo, Yunus tuvo que dejar la actividad de los microcréditos, ¿verdad? Porque tuvo una serie de problemas, ¿no? Los tres principales problemas que tuvo Yunus fue la escasa transparencia que tenía la gestión de los microcréditos. También hubo un desvío muy importante de dinero, de unos fondos que le dieron para dar microcréditos, y también porque en la India hubo muchos suicidios de mujeres. Les explico por qué. Los microcréditos, tal y como lo daban al principio, se lo daban no a una mujer, sino a un grupo de mujeres, de tal manera que la responsabilidad de devolver el dinero era del grupo. Si alguien fallaba, el grupo presionaba sobre esa persona, porque si no, los restantes miembros del grupo tenían que devolver la totalidad. Entonces, había situaciones de mujeres que por enfermedades o por cualquier circunstancia no podían pagar, y entonces la propia presión del grupo la metía en un proceso de depresión y de angustia, y se dieron muchos casos de suicidio. Entonces, más que solucionar un problema, al final agravaba el problema. Yunus empezó prestando $1.50 a unas mujeres. Él se dio cuenta que había unas mujeres que le daban la materia prima, ellas tenían que hacer una especie de butaca o de silla, luego se la daban a un señor que la vendía. Entonces Yunus lo que hizo fue, con $1.50, le dio dinero para que ellas compraran la materia prima, ellas hicieran la silla y ellas la vendieran. Y luego con la venta podían devolver el dinero. Así empezó con $1.50, y en la actualidad pues esta es la banca grande. Bien, ya dejo un poco el tema de Yunus y vamos a hablar de lo que son los microcréditos. Los microcréditos son pequeños créditos que se conceden a las personas más necesitadas para que puedan emprender algún tipo de actividad económica. ¿Qué problema hay? Que no son créditos, son préstamos. Porque un crédito es cuando un banco, por ejemplo, te abre una línea y tú vas cogiendo dinero hasta que agotes ese crédito y vas pagando en función del dinero que vas usando. Sin embargo, los microcréditos son préstamos. Una vez te conceden el dinero, te lo conceden por la totalidad y ya te cobran por la totalidad, lo uses o no lo uses. ¿De acuerdo? Correctamente se debería llamar micropréstamos más que microcréditos. Bien, las características son que son préstamos muy pequeños, muy pequeña cantidad. Ya verán ustedes que dependen de los países. No tienen que tener garantías. Se supone que va dirigido a unas personas que están en el borde de la exclusión social, personas que no tienen nada, por lo tanto no tienen garantías. Suelen ser créditos a muy corto plazo, es decir, suelen ser para actividades informales. Por ejemplo, uno de los casos que me encontré yo en Cabo Verde era una señora que pedía un microcrédito, compraba ropa de bebé y en una maleta iba casa por casa vendiéndola, y a final de mes iba pagando microcrédito por lo que iban vendiendo. Claro, el plazo depende de la actividad. Algunas veces se pide un crédito porque se tiene un huertito al lado de la casa y se quiere plantar pues cualquier tipo de cosecha que complemente la renta familiar. Entonces hay que esperar a que la cosecha esté vendida. Por lo tanto, en esos casos, el plazo sería un poco más dilatado. Las cantidades de vueltas en cada periodo son pequeñas, es decir, si te dan 3 meses para pagar, bueno, pues poco a poco vas devolviendo las cantidades hasta que cumplas con el total más los intereses. ¿A qué se dedica? Bueno, se suele dedicar, como luego veremos, a habilidades que han adquirido o experiencia que tienen estas personas a lo largo de su vida.
ejemplo, si tú tienes una habilidad para coser y necesitas una máquina de coser, bueno, pues pides un microcrédito, te compras la máquina, y con las habilidades que tú tienes vas produciendo, arreglando ropa, lo que sea, y terminas pagando la máquina de coser. Y todo va dirigido al sector informal, es decir, empresas que no están constituidas, ¿de acuerdo? Informales, no están formalmente legalizadas. Y son una importante herramienta, los microcréditos, para generar autoempleo. ¿Qué ventajas tiene? Una de las principales ventajas es que fortalece la autoestima de estas personas. Personas que no tienen nada, personas que tienen habilidades, que no tienen posibilidades de ir a la banca convencional y de alguna manera recibir el microcrédito, bueno, pues su autoestima aumenta. Atenúa la pobreza, porque siempre, generalmente los microcréditos, sobre todo al principio, no se utilizan como la principal fuente de ingresos, sino como unos ingresos complementarios. De tal manera que atenúa la pobreza, da posibilidades de que los hijos vayan a la escuela, pueden pagar los libros, etc. Como dije antes, disminuye el paro mediante el autoempleo. La evolución de los microcréditos, bueno, a lo largo del siglo pasado, pues había un enfoque desarrollista, que era en los años 70, donde los préstamos se le daban a los hombres, más bien destinados a la agricultura, préstamos individuales, o sea, iba a la persona en concreto, lo daban bancos públicos, bancos del Estado, y prácticamente lo daban con tanta facilidad que era un subsidio. ¿Qué ocurre? Que esto fracasó y se dio cuenta que el fracaso estaba principalmente condicionado porque iban dirigidos a los hombres, y lo primero que hacían cuando le daban esta subvención era ir a celebrarlo. Luego ya vino, en la década de los 80 y 90 se puso de moda los microcréditos y iban dirigidos principalmente a las mujeres. Mujeres que querían crear estas pequeñas microempresas informales para desarrollar una actividad que estaba relacionada con sus habilidades. La forma económica ya era microcrédito, ya no eran préstamos. Lo daban generalmente ONG, en Sudamérica lo daban las cooperativas de microcrédito, los bancos comunales, etcétera. Y los fondos procedían principalmente o bien de dotaciones públicas, la cooperación al desarrollo, o bien de bancos de desarrollo que le daban unos préstamos con unos intereses muy bajos. Bien, ya en la actualidad estamos hablando de lo que se llama, ha evolucionado a lo que se llaman las microfinanzas. Las microfinanzas, aunque va dirigido a la familia, principalmente es el responsable, solo el responsable dentro de la familia, el padre, la madre, ya no se distingue entre hombres y mujeres. Va dirigido a cualquier tipo de actividad, ya crean cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Esto es importante, esto es muy importante, ahora les explicaré por qué. Las personas pobres no podían acceder a la banca convencional, por lo tanto, si con su actividad generaba algún tipo de recurso financiero que le sobrara, algún tipo de ahorro, ¿qué hace con él? No lo puede ir al banco, porque en el banco no tiene capacidad para abrir una cuenta corriente. Entonces ese dinero se deposita en las propias, lo que se llaman ahora instituciones microfinancieras. Ya no son ONG, o podríamos decir que son una ONG muy especializada ya, concretamente en los microcréditos. ¿Vale? Entonces ya se permiten, se llama microfinanzas, porque ya no son solamente créditos, ya son microahorros, microseguros, es decir, todos los servicios que ofrece el banco, ya estas instituciones de microcréditos también comienzan a ofrecer. Eso tiene un riesgo muy grande, vamos a ver. Si las instituciones de microcrédito cogen el depósito, los ahorros de estos pobres y lo dedica a dar crédito con este dinero, si no le devuelven esos créditos, ¿qué puede ocurrir? Que la institución esta de microcrédito vaya a la quiebra, con lo cual el ahorro de todos los pobres también va a la quiebra. ¿Qué actores hay en las microfinanzas o en los microcréditos? Bien, a nivel macro, el primer actor que tenemos son los bancos centrales, los ministerios, los gobiernos que están haciendo ya leyes específicas, que son también los que suelen donar el dinero.
las agencias de cooperación y demás. Esto es a nivel macro. Luego a nivel intermedio, a nivel meso, tenemos otras entidades que son las redes profesionales, las agencias de evaluación. Por ejemplo, hay una agencia de evaluación de entidades de microcrédito a nivel internacional que se llama Mixed Market, que pone diamantes a las entidades de microcrédito en función de la transparencia, en función de su sostenibilidad, etc. Pero lo más importante es a nivel micro, que es donde están las instituciones de microcrédito. Estas son la primera línea de combate, es la que tiene el contacto directo con las personas prestatarias o las beneficiarias de los microcréditos. Bien, ¿cómo funcionan los microcréditos? Imagínense ustedes una señora, una beneficiaria que necesita un microcrédito. ¿Qué es lo primero que hace? Ponerse en contacto con los que se llaman agentes de microcrédito, que son unos empleados de estas entidades de microcrédito. Estos tienen funciones como es identificar el proyecto, hacer la propuesta, reformularlo, hacer un seguimiento, incluso a veces hasta darle formación a estas personas. ¿Por qué? Porque normalmente las beneficiarias son personas analfabetas o con pocos estudios, con lo cual hay muchas que no saben ni siquiera el tipo de interés que están pagando. ¿De acuerdo? Bien, se ponen de acuerdo, hacen una propuesta de su proyecto y lo presentan a la institución de microcrédito. Y así está, la institución de microcrédito no puede correr riesgo, porque si corre riesgo puede ir a la quiebra, porque tiene pocos fondos. Con lo cual, si el proyecto no es viable, lo tendrían que devolver. En caso de que sea viable, pues hay un informe favorable que se pasa a lo que se llama el fondo rotatorio, que es el fondo donde está el dinero que entra y sale, ¿verdad? Y le daría a la beneficiaria su microcrédito para que empezara la actividad. Posteriormente y periódicamente, la beneficiaria iría pagando. Deben ustedes que he puesto una línea de vuelta más gruesa que la de ida, porque ahí no solamente tiene que devolver el dinero que le han dejado, sino también los intereses que se le van a cobrar. Y a veces incluso se le cobran comisiones y demás. Hay muchos casos en que los microcréditos están rozando la usurería. ¿De acuerdo? Aprovechándose sobre todo de que estas personas no pueden acudir a otro sitio para pedir fondos para sus proyectos. ¿A qué actividades o cuál es el perfil, por ejemplo, de las mujeres que yo he estudiado en Cabo Verde? ¿Vale? En Cabo Verde, pues suelen ser mujeres que están cerca de la pobreza, con unas edades comprendidas entre 25 y 45 años, mayoritariamente no tienen estudios, suelen pedir préstamos individuales. Y además, estos préstamos individuales lo complementan con pequeños ahorros o con préstamos familiares, con remesas de algún familiar que tienen fuera. Sepan ustedes que en Cabo Verde hay menos caboverdianos que fuera de Cabo Verde. Curioso. Suelen tener varios hijos, no saben el interés que están pagando, solo saben que tienen que pagar periódicamente una cuota por el dinero que le han dado. Como les dije antes, combinan el microcrédito con otros fondos, préstamos de los amigos o lo que fuera, y entran en la rueda de los microcréditos. Esto significa que una vez piden un microcrédito para la actividad, van pagándolo, cuando terminan de pagarlo piden otro un poquito mayor, y así van creciendo poco a poco su negocio. Para que se hagan un poco una idea de estas actividades, bueno, yo las he visitado, he estado hablando con ellas. Por ejemplo, esta señora se le dio un microcrédito, se compró esta máquina de coser, y vean ustedes como ella poco a poco, con su esfuerzo, su trabajo, va sacando para adelante este pequeño negocio, bueno, que le sirve para tener una renta complementaria, escolarizar a sus hijos, etcétera, etcétera. Otra actividad, por ejemplo, esta de aquí, esta señora vive muy alejada, vive en una isla que se llama la isla de Fogo, es de difícil acceso llegar a donde estaba ella. Ya verán ustedes si le da tiempo cómo era el acceso. Se le dio dinero, compró unos lechones pequeñitos, y están viendo cómo estaba criándolo, engordándolo, para luego venderlo y demás. ¿De acuerdo? O sea, son actividades muy diversas, ¿no? Aquí ella nos estaba explicando los problemas que ha tenido, sus expectativas, en fin, se le veía muy ilusionada con este tema. Vean ustedes dónde vivía, el paraje, qué alejado era, el desolador, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, a esta otra señora de aquí,
¿verdad? Esta tenía un pequeño huerto al lado de su casa, se le dio también dinero para que preparara el huerto. Aquí la vemos que había sacado unas papas, y de momento que llegamos nosotros, bueno, pues ella estaba vendiendo las papas que había recogido. También fue con un pequeño microcrédito, como pudo preparar la tierra, montar un pequeño regadío, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes la generosidad que le pide un par de papas más y la generosidad de los pobres. Yo me quedaba verdaderamente alucinado. Este caso de aquí, por ejemplo, a esta señora se le dio un microcrédito a ella y a su marido, porque el marido es pescador, compró un pequeño motor, se dedicaba a la pesca costera y después ella, el resultado de la pesca, pues lo vendía por las calles. Son actividades totalmente informales, pero que ayudan mucho a personas necesitadas. Fíjense este otro caso, por ejemplo, de aquí. Esta señora tenía habilidades para hacer pastelitos y demás, pero no tenía medios. Se le dio un microcrédito y compró, fíjense ustedes, esa maquinita. Y lo contenta que estaba ella con esa maquinita porque iba por la calle luego vendiendo los trocitos. Y con eso también una renta complementaria. Fíjense que contenta con la máquina, como la enseñan. En fin, ven ustedes que los microcréditos cumplen una labor muy importante, sobre todo para ayudar a estas personas muy necesitadas, ¿no? Bien, las instituciones de microcrédito. Las instituciones de microcrédito, cuando nosotros llegamos a Cabo Verde, ¿verdad? Originariamente en Cabo Verde eran todas ONG y querían convertirse en instituciones para dar microcrédito, para captar ahorros y demás. Entonces, cuando llegamos nosotros, vimos que habían 6 instituciones muy importantes, estas de aquí, y entonces le propusimos que crearan una federación de asociaciones de microfinanzas en Cabo Verde. ¿Por qué? Porque veíamos también que podrían disminuir costes si ciertas actividades las hacían conjuntamente. Por ejemplo, los agentes de microcrédito necesitaban formación. Habían algunos incluso que tenían alguna titulación, pero no tenían formación específica en microcrédito y había que darle una formación. Si estas instituciones, cada una, daba formación, pues les salía muy caro. Era mejor hacer que los gastos se externalizaran entre todas. Y así una serie de factores económicos que parecía muy interesante. Incluso a la hora de captar recursos del exterior, no es lo mismo que vaya una pequeña ONG a que vaya una federación de ONG. Y de hecho fue así. Mediante esta federación se consiguió, les preparamos un proyecto muy bueno y se consiguió bastante fondos de la ayuda suiza. Bueno, esto fue en el año 2009 y en la actualidad ya hay 13 ONG o instituciones de microcrédito que se han incorporado. Sin embargo, yo soy un poco crítico en cuanto a las instituciones de microcrédito. Por ejemplo, el personal que tienen las instituciones suele ser un gerente, unos gestores y los agentes de microcrédito. El gerente suele coincidir con la persona del fundador. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando se le pide información o se quiere ver cómo está funcionando internamente las cuentas, estos gerentes fundadores son muy opacos. Con lo cual, evaluarlas a veces es un poco complicado. No sabes a veces qué riesgos están corriendo y demás. Los gestores, pues bien, son empleados que trabajan en la sede, ¿verdad? Que llevan todo el papeleo de la formalidad del microcrédito, etc. Y los agentes de microcrédito son los que ustedes vieron que estaban en la calle, los que llegan a las prestatarias, los que le comentan cómo tienen que hacer el proyecto, los riesgos que están corriendo y demás. Aquí, por ejemplo, en los agentes de microcrédito estuvimos dándole una formación, ¿verdad? Formación a los agentes de microcrédito. Aquí, por ejemplo, esto fue en la Organización de Mujeres Caboverdianas y esto es cuando ya unimos a todos los agentes de microcrédito de todas las instituciones de microcrédito que formaron parte de la federación. Ahí estamos con ellos, visitándola, explicándole cómo hacer los seguimientos, ¿verdad? Que es importante, cómo hay que llegar a estas personas, cómo tienen que ganarse la confianza. Esto fue en Cabo Verde, una señora que le dimos un microcrédito que se dedicaba a la venta ambulante y vean que va con su hijo a vender. Bien.
el valor de los microcréditos en Cabo Verde, la mayoría son de 500 euros. La mayoría son de 500 euros. Hay algunos que son de más de 2.000 euros, muy poquitos, pero esos son ya personas que llevan muchos años pidiendo microcréditos, ¿verdad? Que han crecido y que de alguna manera ofrecen cierta garantía en cuanto a que saben llevar estos negocios. Ven ustedes que van disminuyendo y esta línea está directamente relacionada con el tiempo en el que llevan ya trabajando. Al principio, yo me acuerdo en Senegal, por ejemplo, en otro proyecto, de una mujer que se quería comprar una vaca, venía a pedir un microcrédito para una vaca. Bueno, la convencimos para que en vez de comprar una vaca, comprara varias cabras, porque si se le muere la vaca, se ve con la deuda y no puede pagarla. En cambio, si empieza con varias cabras, si se te muere alguna, bueno, siempre te queda otra para hacer frente a la deuda y que no te... ¿Vale? Por eso siempre es muy importante la labor de los agentes de microcrédito. ¿Ustedes se acuerdan que al principio dije que los microcréditos se caracterizan porque no necesitan garantía, son personas pobres? Bueno, paradójicamente ya hoy en día lo más normal es esto. Lo más normal es que yo doy el microcrédito, pero allá tiene que haber detrás una balista, o me tienes que dar alguna garantía. Son muy pocos los que se dan sin ningún tipo de aval, con lo cual ya no son microcréditos. Esto ya ha cambiado mucho. Y esto es en Cabo Verde, en las instituciones que vimos nosotros. ¿Y quién elegía? Familiares y demás. Bien, algunas características de los microcréditos, por ejemplo, en Cabo Verde, fíjense ustedes, vimos antes que la mayoría eran de 500 euros. En Senegal es un poquito mayor, entre 800 y 200. Pero fíjense ustedes el tipo de interés que están pagando en Cabo Verde. Este es el que vimos nosotros, un 32%. En México llegó a estar hasta el 70%. Esto ya podría llamarse usurería de alguna manera, ¿verdad? Los plazos en Cabo Verde suelen ser 6 meses, en Senegal 6 meses y 1 año. Luego está otro tema que son las comisiones, penalizaciones y demás. Es decir, algunas entidades de microcrédito ponen un tipo de interés más bajo, pero para darte el microcrédito tú tienes que pagar unos gastos o unas comisiones de apertura, que al fin y al cabo eso es un tipo de interés encubierto. Las penalizaciones, esto es otra cosa que clama, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces, como yo les dije también al principio, las beneficiarias no pueden pagar un mes o 2 meses las cuotas, porque está enferma, porque su hijo está enfermo, por cualquier motivo. Entonces, hay muchas instituciones de microcrédito que lo que hacen es, dice, vale, no hay problema, pero te penalizo y me vas a pagar los tipos de interés con referencia al capital inicial, independientemente que te queden por pagar 2 recibos, te tienes que pagar como si no hubieses pagado nada. O sea, se ponen unas condiciones. ¿Qué ocurre? Que como las personas son analfabetas, no se enteran, pues ellas lo que quieren es recibir el dinero para empezar la actividad, pues muchas veces están pasando unas condiciones muy dramáticas. Bien, ya hay países que están sacando una normativa específica para regular esto. Sin embargo, volvemos a lo de siempre. La normativa la hacen en función de unos intereses, y los intereses suelen ser principalmente de las entidades de microcrédito. Por ejemplo, en Cabo Verde no se limita el tipo de interés, se regula la actividad, pero no se limita el tipo de interés. Lo cual, en fin. ¿Cómo justifican estos elevados costes? ¿Cómo justifican esto? ¿Qué dicen las instituciones de microcrédito cuando se dice ayer? Es que esto ya es usurería. ¿Qué es lo que dicen? Primero dicen, bueno, es que gestionar muchos préstamos pequeñitos cuesta mucho dinero. O sea, no es lo mismo que venga una persona y me pida un crédito de 100.000 euros y yo le cobre un 10%, que son 10.000 euros, a que venga una persona y me pida un crédito de 500 euros y yo le cobre el 10%, que van a ser solo 50 euros. Con eso no me da para pagar. Por lo tanto, tengo que subir el tipo de interés para mantener toda esta infraestructura de gestores, etcétera, etcétera. También dicen que el seguimiento en ocasiones es de difícil acceso.
Es decir, imagínense que tenemos que hacer un seguimiento a la señora que tenía los cerditos aquella. Fíjense cómo fue, yo fui. Y fíjense ustedes cómo fue, perdimos prácticamente un día. Bueno, en la isla de Fogo, miren la carretera cómo era, para llegar. No hay nada. Fíjense ustedes la carretera. Y así estuvimos un par de horas por una carretera como esta. Fíjense, a 20 por hora no podíamos ir más rápido, ¿verdad? Fuimos con esta gente de microcrédito y lo peor que fue es que llegamos allí y nos vimos, miren ustedes, nos vimos allí, no había nadie, estaba la casita y este pobre hombre que nos había llevado ahí después de 2 horas de carretera, pues llamándola y simpático porque usaba el móvil, ¿no? Por WhatsApp. Con el WhatsApp. Y no aparecía. O sea que a veces hay que entender. Nada, no apareció. A veces hay que entender. No apareció. Tuvimos que ir otro día, quedar con ella por medio de un amigo que pasaba por allí, decirle que íbamos a hacer. A veces hay que entender que, bueno, que pueden ser caros. Pero yo les decía también a ellos, vamos a ver, ustedes no reciben ayuda de la cooperación, porque muchas veces ese fondo rotatorio es donado. No puedes cobrar un tipo de interés tan alto cuando te están dando dinero para que les dando crédito. Eso es una polémica que está ahí y que, en fin, que dejo en la mente de todos para que cada uno opine lo que quiera. Bueno, yo con esto acabo. Si me quieren hacer alguna pregunta, si están interesados en el tema, pues ya saben, estoy aquí en la facultad, en la Facultad de Económica, Bosa Girino y para lo que ustedes quieran. Gracias. Yo dos cositas, una pregunta y otra una afirmación. Sí. Yo la diferencia con el tema de la usura y demás con respecto al respaldo, nosotros también somos unos analfabetos funcionales. Porque yo pongo mi ejemplo, por ejemplo, mi casa, el sistema francés, yo he pagado mi casa, no quiso pagar después de 15 años. Lo único que he pagado ha sido un impuesto. Me recuerda mucho a esto. Luego el tema de las pensiones por un préstamo, por ejemplo, con Citibank son de 35 euros por 500 euros que piden. No les veo la diferencia. Creo que es extrapolable también a lo que está ocurriendo en España. Y lo segundo es una pregunta para intentar llevarlo a España también, a Canarias. Esa señora, por ejemplo, que hacía los dulces, ¿se tenía que dar de alta también de autónoma? No, porque si nosotros aquí, para emprender, no nos tuviéramos que dar de alta de autónoma, no tuviéramos que pagar 60.000 euros, que es lo que cuesta hacer una cocina para que reúna las condiciones que nos piden, con 1.500 euros y hasta con 1.000 podríamos sacar un negocio. Y ese micropréstamo lo podría estupendo para mucho, pero no podemos. Mira, aquí en Canarias en concreto, el gobierno de Canarias, por medio de una sociedad que se llama, una empresa pública que se llama Sodecan, recibió una ayuda de los fondos FEDER para dar microcréditos. Los microcréditos, Sodecan lo está dando a través de CaixaBank, de la Caixa. El tema está en que CaixaBank dice que sí, que te da un microcrédito. Un microcrédito de 50.000 euros como máximo. Cobra un 10% de interés. No olviden ustedes que son fondos que vienen de la Unión Europea. Los microcréditos, ¿ustedes los han oído alguna vez nombrar aquí en Canarias los microcréditos? Pero pregunto, ¿ustedes han oído hablar de los microcréditos aquí? Sí, me han hablado de ¿Se han hablado? Pero vamos, ¿alguna vez ustedes han ido a pedir un microcrédito? Sí. Sí. ¿Y te lo han dado? Nunca. Pero Vale. ni a mí ni a 20 ni más. Vale. Se lo tiran un plazo y se Vale, queda. yo he hecho como tú, me he hecho pasar por una persona que estoy en una situación desesperada, que soy muy habilidoso para lavar coches y que necesito un furgón de segunda mano
para moverme por unos sitios que ya yo suelo ir a limpiar los coches y aumentar un poco el tema. Lo primero que me pidieron es: ¿usted qué garantía me da? Digo, no, pero aquí yo quiero un microcrédito. Y en segundo lugar me dijeron: mira, es que su proyecto no es viable, usted no... O sea, que no me lo dieron. Y es que usted tiene que ser un proyecto viable para... La viabilidad del proyecto, vamos a ver, es que ahí hay ahora, es todo, aquí en Canarias es todo una cadena. Vamos a ver. Porque yo, Para que tu proyecto, vamos a ver. En Italia, por ejemplo, Vamos a ver. no se necesita viabilidad, se necesita lo que es la mano de obra. Perdón, déjame seguir explicando y lo vas a entender. Enseguida lo vas a entender. Para que un proyecto sea viable tiene que estar de alguna manera certificado de que sea viable. ¿Quién te certifica a ti que un proyecto es viable? Las cámaras de comercio y algunas otras empresas privadas que, igual que las cámaras de comercio son privadas, que han recibido fondos públicos para que te hagan a ti el proyecto. Pero es que esto no ha cambiado mucho desde hace 15 años. Entonces, claro, si te das cuenta, se están lapidando muchísimos fondos públicos que si fuese directamente a la persona que le interese y le ayudara, Sin garantía. no había ningún problema, sin garantía ninguna. El proyecto que yo presenté por la Cámara de Comercio era viable, yo positivo. Yo lo pensaba Y no de lo sí, me decía que sí, era muy interesante, la organización de un molino de gofio, Sí. vender gofio allí y visita. Y no lo acepté. Y después también hay otra cosa, se aceptan más proyectos de una provincia que de otra. Lo que no aceptamos era un proyecto que nos iba a dar autoempleo una o dos personas. Sí. Pero después va de turno con un macro proyecto que se va a llevar dinero, pues la institución, el banco, Sí. se lo dan. Yo vi caso con AID, por eso a mí me habla de instituciones y las pongo todas, vamos. Claro. AID mismo. Estuve un año trabajando con ellos en un proyecto. Esto va a salir. Vale. Los proyectos se los dieron a personas con dinero ya, que habían pagado abogados, gestores, y esos proyectos fueron para ellos. Se rehabilitó un molino que ni siquiera se enseña a un particular. ¿Vale? Sí. Y eso está pasando aquí todos los días. Claro. Yo pienso que cuando la administración pública está en medio, gestionando lo que no tiene que gestionar, ocurren cosas de estas. Pero Que hay intereses. estoy hablando de AID. Sí. Estoy hablando de AID. Sí. Que se supone que trabaja para el pueblo. Sí. Y había un montón de campesinos ahí conmigo con unas tierras, unos proyectos muy buenos. Y tampoco, y te lo digo, el caso es, vamos, certificado Mira. que le han dado a un señor que tiene miles de dinero por las naranjas y por todo, cuando él ya tenía el dinero para eso. Y a los que no lo tienen, No se lo dan, no se lo dan. Eso es una vergüenza. No se lo dan y de hecho... Y proyectos culturales a la basura. Y de hecho, yo los últimos datos que vi que ofreció Sodecam, hay una gran, un gran desequilibrio en la concesión de microcréditos entre las dos provincias. Y después si le hablo de la FAO, Es que no si tiene le hablo de la sentido. FAO, que yo estuve cuando No tiene vine a sentido. Inglaterra, ¿Por qué? compañera de piso, trabajaba para la FAO de economía. Vergüenza, te digo Sí. poco, lo que hacen en África. La Semana África abren un parque nacional donde no hace falta, le pagan Noruega, porque todos los países europeos le pagan a las aldeas vecinales para que entre ellos haya una guerra. Eso te lo digo por gente interna de la FAO. Y eso pasa hoy por hoy. Los países europeos están haciendo eso. Y yo Hoy. te lo puedo confirmar, que he conocido gente del Congo que viven en Noruega y llegan allí y lo ven cada año que hacen exactamente lo que acabas de decir ahora mismo. Mira, perdona. Instituciones como la FAO o cualquier otra institución. Perdona un momentito, que yo quería hacer una pregunta también. Ah, sí, mire, más que nada es un asesoramiento. Nosotros somos parte de una comunidad de autofinanciación. Sí. La formamos hace 5 años y en realidad nos ha dado un muy buen resultado porque damos créditos de hasta 500 euros, hemos puesto nuestras propias reglas, cobramos un interés del 1% y nos ha ayudado mucho.
Pero hay veces, claro, los créditos van rotando entre todos quienes somos miembros. Pero ha habido veces en que nos sobra dinero, ¿sí? Y hemos pensado, bueno, ¿qué podemos hacer con ese dinero? Entonces, lo que nosotros queríamos es buscar un asesoramiento para contarles cómo está nuestra pequeña cooperativa de ahorro y ver cómo podemos avanzar un poco más. Que a veces que sí nos queda en caja dinero, porque esto nos ha funcionado cuando en caja no nos queda nada de dinero. Claro. Eso era buscar asesoramiento, entonces sí, podríamos llegar a usted, nuestra asociación, y podríamos ahí conversar. Cuando usted quiera. Aquí en la universidad mismo. Sí, aquí nosotros somos, en esta universidad, somos 2 profesores. Hay un profesor de matemáticas financieras que se llama Fabio Maroto, que yo soy especialista en todo el tema de crédito, que hacemos un tándem y hacemos equipo y podemos asesorar si usted quiere. Después, si quiere, me puede preguntar a él mi correo o lo que sea. Y él le da. Claro, ya vino de Bélgica a hacer un... Ya tuve la alumna haciendo un curso de expertos de microcrédito conmigo. bien. Fue su hija. Está muy lejos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Me parece muy interesante y no sé si podríamos rescatar en vídeo, María Isabel, después. También, si es posible, te pediría en contacto, pero para una persona que le esté en colaboración. Están haciendo un proyecto, un canal de distribución entre Las Palmas, Canarias, Cabo Verde, Senegal, Mauritania, en tema de la alimentación. Es un grupo de abogados y bueno, pues les interesaría realizarte alguna consulta a pago y encajar algunos aspectos. De todos modos, tengo algunas perspectivas con relación a Moneda Demos, pues hacerte una pregunta que igual es un poco capciosa, si los créditos son necesarios para incentivar una economía, un trueque mismamente. Es un tema que ha surgido y yo pienso que sí. Pero claro, el término de usura, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el límite? Vamos a ver, el microcrédito no es una subvención. ¿Me entiendes? Hay que devolverlo y hay que pagar unos intereses. El límite está en cuanto, mira, por ejemplo, ella me hablaba de que cobraban un 1% de interés y tienen beneficio. Y quieren saber qué hacen con esos ahorros. ¿Me entiendes? El 1% hasta 500 euros. Hasta 500 euros. O sea que me está... Y luego estamos dando el 2% de interés para los ahorros que hay. Y ahí no hay usura. Entonces, la usura aparece cuando no hay transparencia. Cuando tú vas y pides cuenta y hay opacidad. Cuando ya el dueño, entre comillas, o fundador de la institución de microcrédito, ya se lo toma como un negocio propio, como una empresa, y no como un servicio comunitario. No como... Porque puede ser que cobren a lo mejor el 25% de interés, pero si todos están de acuerdo de que es razonable porque están levantando un tema, oye, pues ahí a lo mejor no hay usura porque todo ese dinero se revierte en el grupo. Lo malo es cuando ese tipo de interés se revierte solo en una persona. Igual es el kit. Yo desconozco bastantes entidades de las que habéis hablado, más que de referencias de Sodecan. Sí. No sé si en global también hay Gesplan o mismamente la Cámara de Comercio, cuando se les han presentado proyectos, a mí me están dando el aviso de que es mejor no presentarles proyectos porque ni te van a facilitar, los van a paralizar y hasta a lo mejor se quedan con la idea del proyecto. No sé si es desconfianza o sensaciones que están dando aquí. Yo sí que he conocido, no van a ser tan rápido, sí
sí que he conocido algún proyecto donde había financiación para desarrollar energías renovables en Casallada, Sí, y que con permisos los han ido paralizando. sí. Entonces, tanto intermediario, tanta gente. Mira, yo he ido a Sodecán 3 veces con el equipo. El equipo estamos formados desde la universidad, como digo, otro profesor, está llamado y yo, y hay una tercera persona que es el profesor de la NBA, que se ha formado en Estados Unidos, el tema también de finanzas. Y hemos ido a pedirle información, hemos ido a solicitarle, bueno, tiene usted las personas que se han beneficiado para de alguna manera visitarlas y ver si le va bien, si no le va bien, somos expertos. Y le ponemos unas recomendaciones. Pues la respuesta es que no pueden dar eso por el tema de la confidencialidad de los datos. Oiga, que no soy competidor de nadie, soy profesor y lo que quiero es ayudar, ¿no? Entonces, hay una opacidad tan grande que al final lo que está haciendo es perjudicando al propio prestatario, a la persona que pide el crédito, porque si yo me siento con ellos, les puedo decir que mire, es que esto se podría reproducir mejor de otra manera, porque nosotros somos especialistas en este tema. Estamos dando un servicio público gratuito. No hay entidades externas, independientes que auditen ni nada. Nada. Y no lo dejan. Hay una marcha. Perdona, y es más, hay otro equipo de microcrédito en Italia que ha pedido también información y han dicho lo mismo. Como no he puesto de acuerdo con ese equipo de Italia, no me acuerdo cómo se llama. ¿De qué zona es? No me acuerdo. O sea, fue una cosa por correo electrónico y no más, ahí se quedó. Porque han creado porque aquí en Canarias vino una persona a vivir hace 4 años que se le ocurrió una idea de estar en un crédito en Canarias para ofreciéndolo en principio a un 1%, porque la idea era, que eso surge un poco de que en Italia, por lo menos sabe que en el norte nunca ha habido crisis por problemas de bancos, porque los intereses son bastante bajos. Siempre ha mirado mucho por el pueblo y por la industria, ¿no? Y cuando entramos en el tema de esta crisis, recuerdo donde estaba que vino unos expertos de la Bolsa de Nueva York a preguntar exactamente la región del Véneto, ¿no? De Verona, de Padua, ¿no? ¿Por qué todavía ya estaban manteniéndose, ¿no? A pesar de toda esta crisis, ¿no? Que porque sigan ahí encima tan fuerte, tan latente, y vinieron a investigar, a pedir ideas de por qué, para poder llevarlas en Estados Unidos. Entonces, a esta persona o el británico le invita a saber qué está empezando con este tema de los microcréditos, y bueno, está yendo bien por eso, por un poco de detalles de la banca veneciana que todavía no han tenido ningún tipo de problema con la crisis, por eso es muy, está claro, todo hay al mismo posible. Muy interesante. ¿Perdona? Sí, no me entero de nada, ¿no? Pero quisiera valorar, a ver, si en algún momento tuviéramos un grupo de personas dinero para prestar y pudiéramos prestar a otras personas que no conocemos de nada, ¿hay algún tipo de... puedes hacerlo aparte de la institución o el gobierno te va a decir tienes que legalizarte o hacer alguna cosa en la que los políticos se enteren de que tú estás haciendo ese tipo de servicio? No necesariamente. Aquí en España está, por ejemplo, FIARE y hay otra serie de instituciones de microcrédito que están funcionando. No sé exactamente cómo lo hacen, porque nunca me he metido en ese tema, pero sé que existe y no hay problema. Lo que no pueden hacer, me parece que es captar ahorro. Pero sí dar. Pero en internet es una que famosa, no recuerdo, la tengo en que está entre privado, ¿vale? Y exactamente no es necesario dar comunicación, que está funcionando. En el País Vasco hay alguna, ¿perdón? Gracias. Bueno, simplemente una opinión mía. Al ser extranjera yo veo eso. Vamos a ver. Si es verdad que tú
tuvo mi madre, por ejemplo, un crédito que le cobraban el 32% de interés, que era una pasada, era horroroso, no con un crédito que para los indígenas los hay, y ya no estudiar, no sé, pero bueno. Pero es verdad que por eso abro la farmacia, ¿vale? Aquí yo me veo en la dicotomía de que yo no puedo montar nada. ¿Por qué? Porque al ser extranjera no solo se me cierran las puertas por los papeles, sí, porque estoy casada con él y aún así yo se me ha vencido el DNI y ahora no tengo nada, sino que aparte de eso, todo el crédito, si todo lo cobran. O sea, yo pido un crédito de 500 euros. ¿Qué pasa si voy a lo que tenga que ir a la hacienda, lo que sea? Me cobran todo ese interés para abrir algo. Me cobran el local, me cobran no sé qué, me tengo que tener sanidad. Entonces es absurdo. Entonces, que tienen con las manos cerradas. Lo único que he optado yo es por vender mi producto, manufacturar lo que sea que es lo único que veo como salida alternativa para mí, que es muy triste, pero es que lo que está muy mal, está muy mal. Es que lo que vemos nosotros, ¿no? Y le hacemos la pregunta a los expertos que somos ustedes, ¿qué será de crear dentro de sí? Porque claro, el problema es que en Latinoamérica ya están acostumbrados, es decir, el gobierno permite que tú no seas autónomo, que no tengas que hacer las pasteleras que estaba haciendo la señora aquella, tenga que montar una cocina de 35.000, 40.000 euros, pero aquí no. Entonces, si no cambia la ley, ¿cómo vamos a vivir? Pues sí, si me lo permite, vayan en internet y miren la historia del Banco de Monte de Paz de Siena, italiano, de Siena, y ahí verán comprenderán nuestra historia. De ahí pueden ustedes partir con la base. ¿Se salieron del sistema? Porque si yo quiero estar dentro del sistema, pagar mis impuestos, de hecho, esa banca, sanidad, tiene que tengo que salir. Yo se lo propongo como idea, porque estoy viendo que puede ser algo interesante para el futuro. Y bueno, es lo que yo llevo 12 años en Italia y he vivido en un sitio bastante muy fuerte, ¿no? Y los grupos pequeños realmente se vuelven seguros por eso, por la seguridad que tienen de mantener las adquisiciones, pues así un poco como de intercambio entre paz, ¿vale? Comida y todo esto. Y se convierte en una manufactura más importante del mundo, están en todas las clases de... Demo puede ser eso en el futuro, ¿no? Porque nosotros estamos en el sistema, cuando tengamos que estar en el sistema y nosotros pagar esa transacción. La alternativa que yo veo ante estas situaciones, la más sensata, es el tema del cooperativismo. Cooperativismo y es que vamos, que una licencia sirva para que el grupo esté de alguna manera protegido, que desarrollado. Por ejemplo, la congregación china en Italia se está comprando ciudades enteras. Ellos no van a consumir ni van a comprar más a lo europeo, incluso entre ellos es una ley para ellos. Y es por eso, porque la economía está siempre ahí, es decir, por ley dicen, pero no es porque no quieran colaborar con el pueblo europeo, sino porque ellos dicen, nosotros primero tenemos que estar seguros de que nuestra economía está ahí. Perdona un momentito, ¿tú me querías preguntar algo? Sí, quería compartir una información. Voy a tratar de participar en una marcha que convoca la Asamblea de Parados, la que pide transparencia al INEM con las subvenciones que ha recibido desde Europa para cursos y que finalmente no nos han dado algunos. También unas reivindicaciones que hace sobre renta básica y bueno, pienso que guarda relación. Hombre, pedir transparencia yo creo que es algo importante. Sepan ustedes, por ejemplo, que nuestro Parlamento está calificado como el segundo menos transparente de toda España. Que estamos viviendo realmente en un sitio donde la opacidad es lo que prima. Y me parece una buena iniciativa pedir transparencia, por lo menos con los fondos públicos, ¿no? En fin, si tienen alguna pregunta más. Y te preguntaría si igual sería mejor pensar en algo local, ya que para mí pensar en Senegal se me escapa y son diferentes realidades, pero podría encajar si, aparte de los microcréditos, ciertas colaboraciones, similitudes a moneda demos, una ética que pueda aportar igual unas bases la economía del bien común o tendríamos que pensar primero en soluciones propias. Hombre, yo particularmente te recomendaría que consolides aquí
el mercado de aquí, te lo recomendaría, porque mi experiencia es que África es muy complicada, Mira, yo en el año 90 y tanto estuve en Marruecos escribiendo un libro sobre las relaciones Canarias-África, estuve por allí varias veces y demás, y me acuerdo de una frase que me dijo un señor marroquí, hijo de vasca y padre marroquí. Nada más llegar y empezar yo a indagar y a preguntar, me dijo, ten cuidado. ¿Por qué? Dice, porque aquí todo lo que tú ves es como el azafrán. Como el azafrán. Sí, amarillenta pero no alimenta. Una frase muy precisa para lo que en el momento yo estaba viviendo en Marruecos. Y me di cuenta efectivamente que llegas allí y todo muy bien, todo grande, todo bueno, no hay problema, todo bien. En Cabo Verde igual, ¿no? Todo bien, pero luego cuando vas a buscar la consistencia te das cuenta que no hay nada, entonces te puede llevar muchas decepciones. Entonces si vas un día y pretendes entrar en África, tienes que entrar con mucho cuidado, ¿no? Tienes que entrar con los pies de plomo y ser muy realista, ¿no? Porque a lo mejor las energías que vas a dedicar con ese entusiasmo que tienes, es mejor que la dediques aquí en principio y luego... Desencajar algo sí, que haremos allí. Principalmente lo que sí te recomiendo es que tengas buenos contactos primero en esos sitios de personas realmente trabajadoras, personas de confianza y personas que se impliquen contigo en ese tema. Porque como vayas a lo mejor un poco a pecho descubierto te puede pasar lo que a mí me empezó a pasar al principio en Marruecos, ¿no? Que fue demasiado trabajo y demasiada energía con poco fruto, ¿no? Por eso, porque aparentemente todo estaba muy bien, pero luego cuando entrabas y empezabas a analizar las situaciones decías, bueno, estoy perdiendo tiempo, ¿no? Pero es una idea muy buena. Te quiero decir que yo he conocido gente fantástica, ¿no? Y muy implicada en muchos temas, pero tienes que tener mucha paciencia y dedicar muchos recursos y mucho esfuerzo para llegar a ella, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, estamos muy quemados también de los occidentales, ¿no? Porque hay muchos que llegan allí todavía pensando que ellos son colonias, ¿no? Y llegan allí como pensando, no sé, yo hablo de muchos empresarios con los que he ido y que me ha avergonzado también en ese momento de ser, pertenecer a esa misión de empresario, ¿no? Porque no solamente por el trato, sino porque cuando hablabas con ellos te dabas cuenta de que no tenían buenas intenciones. Entonces, claro, eso quema también a la persona de allí. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces me disculpan que me voy a clase. Sí, perdón. Agradecer a José por la microcharla, que en realidad ha sido una buena charla. Porque yo nunca me he encontrado un público tan interesado nunca pensé que la gente iba a sacar tanta información, ¿no? Y la verdad que se nos ha juntado con la siguiente charla que está Farray aquí con nosotros y nada, que es una experiencia que estamos teniendo este año y estamos muy agradecidos con la participación de personas. Pues nada, muchas gracias a todos y cualquier cosa, pues bueno, él tiene mi correo electrónico, se puede poner en contacto conmigo y encantado. Gracias.